Hola, bienvenidos. Mi nombre es Gustavo Adolfo Mantilla Calderón y hoy les vengo a hablar sobre los microplásticos. Bueno, ¿qué son los microplásticos? Los microplásticos son pequeñas partículas de plástico de tamaño igual o superior a 5 milímetros. Esta clasificación también englobaría a los nanoplásticos, aquellas partículas de tamaño inferior a 0,1 micras. Son especialmente preocupantes dado que su inmensa capacidad de ser transportados por diferentes medios que los ingieren por su tamaño tan pequeño. La forma de estas partículas puede variar dependiendo de su origen y su composición, pudiendo aparecer como microesferas, partículas irregulares o pequeños fragmentos de películas de plástico. Entre los compuestos más comunes eh, de que se forman estos microplásticos podríamos encontrar las fibras acrílicas, el poliéster, el nylon, el polipropileno, entre otros. Bueno, el origen de los microplásticos. En función de su procedencia podemos hablar de los microplásticos primarios y los microplásticos secundarios. Los microplásticos primarios son aquellos que han sido producidos en origen con un tamaño de 5 milímetros. Esos son tipos de microplásticos que podemos encontrar en productos de higiene, de limpieza, productos de cuidado personal, en la mayoría de los casos en forma de microesferas. Bueno, este tipo de plásticos pueden estar presentes también en pastas dentríficas, en jabones, en cremas corporales, en productos exfoliantes, productos de maquillaje, etcétera. También tienen aplicaciones médicas y farmacológicas. Los microplásticos secundarios son los que se originan por la fragmentación de los componentes plásticos de mayor tamaño, eh, como parte de sus procesos de degradación. Esto conlleva que se degradan, pueden degradarse, llevar cientos de años, y en este caso la procedencia de los microplásticos puede ser eh, de prendas de ropa elaboradas a partir de tejidos, de fibras de sintéticas, de botellas plásticas, de bolsas de plástico, de embalajes, de envolturas, de envases, etcétera. Bueno, los tipos de microplásticos. Esta clasificación de microplásticos primarios y secundarios permite, además de conocer su fuente de origen, también establecer estrategias que permitan minimizar los daños que provocan la presencia de estas partículas en el entorno natural, sobre todo en acciones que promueven la reducción de la producción y el uso plástico. Los microplásticos primarios son fragmentos que realmente fueron fabricados con un tamaño diminuto y que están presentes en productos de consumo a diario, tales como los que mencionaba anteriormente. Estos se conservan en un estado que fueron sintetizados. Estas partículas terminan en el medio ambiente sin sufrir variaciones de su tamaño. Y la forma más común que se encuentran son en las llamadas microesferas. Un ejemplo muy común de las microesferas primarias son los que están presentes en los detergentes o cremas exfoliantes. Por otro lado, los microplásticos secundarios son partículas que se originan a partir de la degradación de productos básicos. De ahí también procede la fragmentación de estructuras sintéticas o de las fibras que se liberan en el agua tras lavar las prendas de ropa sintética, de alfombras, etc. En este caso también los tipos de plástico más conocidos de los que se derivan los microplásticos secundarios son el polietileno, el terftalato, el polietileno, el polipropileno, entre otros. Efectos ambientales de la contaminación por microplásticos. Pues hoy en día los microplásticos se vierten en un ritmo creciente en las aguas residuales y llegan a contaminar suelos, sedimentos y la propia agua. Eh, por ser partículas de tamaños microscópicos, una parte importante sobrevive a los procesos de la gestión de las aguas residuales en las plantas depuradoras. Esto a pesar de los avanzados sistemas de filtración de agua que poseen estas plantas, las partículas microplásticas que si son filtradas se acumulan en los conocidos lodos de depuradores. Por parte de la gestión que realizan estos lodos es realizarlos en la fertilización de suelos o se colocan directamente en vertederos. En cualquiera de los variantes, las microfibras plásticas terminan regresando al ciclo de la contaminación.
Los microplásticos tienen un potencial de acumulación eh, que se ve la problemática de los grandes volúmenes en el mar y su propio poder tóxico que aumenta debido a que esas partículas en el mar absorben toxinas que se mezclan y a las cuales contienen por propia composición eh, química del plástico, pues hace que sean más tóxicas. El daño a la vida marina no se detiene y su depuración se comienza al estar en centro del debate de los seres humanos que ingieren de manera inconsciente el volumen de microplásticos. En el caso de los animales, los niveles de concentración son bajos. En los peces, por ejemplo, no se ha demostrado que los microplásticos que ingieren al confundir esas partículas con alimentos se transfieran a los seres humanos, pero de todos modos el llamado de atención es que con ello no significa que no debamos tomar medidas urgentes, ya que es una contaminación que existe y, y que potencialmente puede afectarnos a futuro. Bueno, y la pregunta ¿es posible superar el ciclo de los microplásticos? La alternativa principal para poder reducir la presencia de los microplásticos pasa por lograr un equilibrio entre las legislaciones que se llevan en efecto y la propia actividad humana. Una estrategia regional como la que promueve la Unión Europea a muy corto plazo que se llevó en el 2020 fue prohibir la utilización de microplásticos primarios en la fabricación de los cosméticos, detergentes y productos de limpieza. También debe complementarse con los cambios en los comportamientos de consumo de los usuarios. Por otra parte, también la contaminación por los plásticos es una situación que en la actualidad permanentemente es porque directamente está vinculada con nuestra acción y las responsabilidades debido a que los mecanismos de reciclaje no son muy suficientes para contraer esta situación y por ello quizás sea más coherente volver a la mirada hacia un modelo económico y de consumo como el que se le da en la economía circular para contribuir y evitar la constante degradación de ecosistemas que ya están afectados. Bueno, muchas gracias a todos los que me acompañaron a ver este video. Espero les hubiera gustado. Nos vemos en otro momento.